Llegamos a la lección número 12, se nos está terminando el trimestre y me encanta el título de esta lección, La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Es interesante notar cómo cuando el ser humano piensa que la victoria tiene que ser con laureles, con champaña, con todos los vitoreos de la gente, la gloria de Cristo Jesús se vio mostrada en el peor lugar del mundo, en el Calvario, con una cruz. Con una cruz que donde parecía que estaba perdiendo todo, realmente le estaba dando vida al ser humano. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Juan capítulo 18, versículo 37, que dice: Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondiendo Jesús dijo: Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Esta semana analizaremos algo interesante, la verdad contrastada con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en este repaso de la lección. La lección comienza con una pregunta que todos, absolutamente todos nos hemos hecho. ¿Qué es la verdad? Yo no sé si en algún momento llegaste a ver una imagen donde estaban dos personas colocadas en lados opuestos y veían un número. Ambas estaban fijas mirando hacia abajo y había un número. La persona que estaba de este lado veía un 6, pero la persona que estaba del otro lado, el lado opuesto, veía un 9. Yo te pregunto, ¿quién de las dos personas estaba mintiendo? Esta decía yo veo 6, esta decía yo veo 9. ¿Cuál de las dos estaba mintiendo? ¿Cuál de las dos estaba diciendo la verdad? Las dos, ¿verdad? Y en este dilema podemos preguntarnos, ¿qué es la verdad? La gente dice, ¿cómo puedo encontrar la verdad? ¿Cómo puedo saber que esta doctrina es verdadera? Y mucha gente dice, no, bueno, es que la verdad es subjetiva, la verdad es filosófica, no existe la verdad absoluta. Sin embargo, a la luz de la Biblia, tú y yo sabemos que la verdad no es algo, la verdad es Cristo Jesús. Y para conocer a Cristo Jesús, hay que estudiar la Biblia. A través de ella podemos conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta a Jesús y Jesús es la verdad. Y entonces sucede algo interesante en el libro de Juan capítulo 18, versículos 33 al 38. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, Pilato tiene un encuentro con Cristo Jesús. Jesús está a punto de ser crucificado. Lo llevan con Pilato y entonces el versículo 37 dice, Jesús dice, he venido para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esta declaración por parte de Jesús es increíble, porque aún estando en los albores de la muerte, aún sabiendo que esta declaración le costaría la vida, aún sabiendo que estaba frente a Pilato, Jesús no escatima en decir que Él es la verdad. Y agrega algo interesante. No le bastó en decir yo soy la verdad, yo doy testimonio de la verdad. Agregó diciendo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En otras palabras, Jesús está diciendo, a ver, Pilato, si tú dices tener la verdad, vas a escuchar mi voz, porque yo soy la verdad. En otras palabras, Jesús te está diciendo y me está diciendo a mí que si amamos la verdad, que si no nos gusta eso de andar por las ramas y medios chuecos, escucharemos la voz de Jesús, porque en Él está la verdad. Y entonces en la Biblia dice en el versículo 38 que Pilato se dirige a Jesús y basado en la declaración que te acabo de compartir, lo que dijo Jesús, Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Mira nada más el dilema en el que se estaba metiendo Pilato y el dilema en el que muchas veces también nosotros nos metemos. ¿Por qué? Porque sabiendo las cosas, a veces queremos pasarnos de listo. Queremos pensar que somos más inteligentes que Jesús, que somos más abusados, más audaces que Jesús. Pilato, sabiendo que en Jesús no había ningún delito, sabiendo que en Jesús no había ningún problema, y después de escuchar la declaración de Jesús, se atreve a preguntarle, ¿qué es la verdad? Jesús ya le había dicho, yo soy la verdad. Pero Pilato no quiso entenderlo. Esto me hace pensar, y dejando a un lado a Pilato porque podemos ser muy duros y crueles con él por lo que había dicho, había hecho, pero me pone a pensar en nosotros mismos. La Biblia es clara en sus mandamientos. La Biblia es clara cuando pide la observancia del sábado. La Biblia es clara cuando pide el diezmo. La Biblia es clara al decir honra a tu padre y a tu madre. La Biblia es clara al decir no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Y ahí está la verdad. Ahí está la declaración por parte de Dios, por parte de Jesús. Sin embargo, a veces adoptamos la actitud de Pilato y decimos, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esto que está en la Biblia es verdad? ¿Será que realmente Dios me está pidiendo el sábado? ¿Será que realmente me está pidiendo el diezmo? ¿Será que realmente me dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? Sí, acusamos a Pilato, juzgamos a Pilato, pero se nos olvida que nosotros también a veces tomamos esa misma actitud. Y qué maravilloso sería que al entender que Jesús es la verdad y la Biblia habla de la verdad, que es Cristo Jesús, entonces pudiéramos obedecer los mandamientos y no quisiéramos buscarle tres pies al gato, porque escrito está. Y ya no hay que cambiarle nada a la Biblia. Y entonces vamos más adelante porque esto se pone más interesante en el libro de Juan capítulo 18 versículo 39. Seguimos en el mismo contexto. Pilato había hablado con Jesús, se da cuenta que no hay ningún delito en Jesús y entonces busca, dice el versículo 39, que Pilato buscó soltar a Jesús por la costumbre de la Pascua. ¿Qué sucedía en la Pascua? Bueno, a ver, tú y yo sabemos que la Pascua era el recuerdo de la liberación que Dios había hecho con el pueblo de Israel de Egipto. Y la costumbre decía que ese día se podía soltar a alguien. Bueno, Pilato sale y entonces busca soltar a Jesús. Pero el pueblo de Israel dijo, no, no sueltes a Jesús, suelta a Barrabás, a Jesús, crucifícalo. Y entonces Juan capítulo 19, versículo 4, Pilato vuelve a salir para que se dieran cuenta, para que el pueblo entendiera que no encontraban ningún delito en Jesús. ¿Y qué hizo el pueblo? Nuevamente pide la crucifixión de Cristo Jesús. El pueblo de Israel había endurecido su corazón. Había endurecido tanto que al Salvador, al Mesías, de quien hablaban las Escrituras, estaban pidiendo que lo crucificaran. Y entonces sucede algo y yo me cuestiono algo. El libro de Marcos menciona que hay un pecado imperdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Hay algún pecado que la sangre de Cristo Jesús no pueda limpiar? ¿Hay algún pecado que esa sangre derramada en la cruz no pueda perdonar? ¿Tú qué dices? Yo creo que todos los pecados por la sangre de Cristo son perdonados. Pero entonces contrapone la idea de la Biblia al decir que hay un pecado imperdonable y que ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿existe realmente un pecado imperdonable? ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios y podremos platicarlo. Sin embargo, quisiera decirte algo. Cuando tú tienes sed y llegas a la casa de un familiar, de un amigo, y ves que está el garrafón de agua, y ves que al lado están los vasos, y tú tienes demasiada sed y te estás muriendo por tomar agua, y si no tienes toda la confianza del mundo, y no te levantas y tomas el agua, yo te pregunto, ¿puedes acceder al agua si no se la pides a la persona que estás visitando? Sencillamente no. ¿Por qué? Porque para poder recibir el agua, tienes que decir, ¿me regalas un vaso de agua? Así de sencillo. Bueno, algo así sucede con el perdón a Dios. El perdón ahí está. Como ese garrafón de agua que te está esperando. Ahí está el perdón de Dios. Accesible para todos, para toda la humanidad, porque Cristo murió por todos. Pero si tú no vas y pides perdón, Dios no puede perdonarte. Y la blasfemia del Espíritu Santo es precisamente endurecer nuestro corazón a tal grado que no vemos la necesidad de pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que estamos haciendo está bien. El pueblo había llegado a este punto. Pensaban que lo que estaban haciendo estaban bien. No se daban cuenta de la repercusión de sus actos. No se daban cuenta que estaban pidiendo la crucifixión del Mesías, del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque habían endurecido sus corazones. Y a veces así nos pasa a nosotros. Lamentablemente, y no sé si te ha pasado, que una persona que miente y miente y miente y miente y repite tanto una mentira, se cree su mentira y piensa que su mentira se ha vuelto una realidad. A veces así también nos pasa a nosotros con el pecado. Tanto convivimos con el pecado que pensamos que eso está bien y empezamos a normalizarlo y nuestro corazón ya no siente la necesidad de pedir perdón. El pueblo de Israel había llegado a ese punto donde se habían endurecido.
Y entonces, en la cruz, Juan capítulo 19, versículos 25 al 27, muestran un cuadro bastante interesante. Más allá de que Jesús es crucificado, más allá de que la lanza es clavada en su costado, de que los clavos perforan sus manos, más allá de todo esto, sucede algo que me llama la atención. La Biblia relata, el libro de Juan capítulo 19 relata que en la cruz estaban Juan y María. Juan, el discípulo de Jesús, y María, la madre de Jesús. Y yo quiero que dejes volar un poco la imaginación, que te imagines el Gólgota, que te imagines la cruz, que imagines a Cristo crucificado y que te imagines a la orilla a Juan y a María. En este contexto, donde Jesús está viendo a su madre, en ese contexto, Jesús se preocupa por ella. Y entonces le dice a Juan, Juan, aquí está tu madre. Y a María le dice, María, aquí está tu hijo. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo y les daba a entender era que Juan tenía que cuidar a María. Ahora que Jesús ya no estaría, Juan tendría que hacerse cargo y tendría que cuidarla como si fuera su propia madre. Algo sencillamente maravilloso, que habla del amor de Cristo Jesús. Estando en los albores de la muerte, estando sufriendo por el dolor de ser crucificado, teniendo sed, teniendo todas las dolencias del mundo, Jesús no pensó para sí. Jesús no dijo, ay, mi madre está viendo cómo sufro. Jesús dijo, voy a cuidar de ella y lo voy a hacer a través de Juan. ¿Qué acto tan más maravilloso de amor por parte de Jesús a su madre? Y este acto me hace recordar el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y déjame decirte algo. El quinto mandamiento es el único mandamiento que contiene una promesa. ¿Qué es lo que dice después el versículo? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El cuidado a nuestros padres, la atención a nuestros padres, el amor a nuestros padres es fundamental, es vital. Un hijo no tiene que ser malagradecido con ellos. Un hijo no tiene que darle la espalda a sus padres. Un hijo no tiene por qué ser grosero con sus padres. Y no te estoy diciendo que los padres sean perfectos. Y no te estoy diciendo que en algún momento no se hayan equivocado contigo. Muy probablemente lo hicieron. Muy probablemente incluso en la corrección de antes te dieron golpes, nalgadas, demás situaciones que nadie nos enseña o nadie les enseña a ser padres. Sin embargo, aún en medio de todo eso, nunca debemos deshonrar a nuestros padres. La Biblia es clara, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús, aún en la cruz, aún cerca de la muerte, buscó cuidar este mandamiento, cuidando de María a través de Juan. Y entonces viene una declaración, Juan capítulo 19, versículos 28 al 30, que es una declaración de Jesús que todos conocemos, incluso en diferentes películas se ve plasmada, y es a Jesús diciendo, consumado es. ¿Qué significaban estas palabras de Jesús en la cruz? ¿Qué significaba que Jesús dijera en la cruz, consumado es? Fueron las últimas palabras, de hecho, de Jesús. ¿Qué significaban estas palabras? Bueno, Jesús estaba diciendo, he terminado mi misión de forma perfecta. Pero ¿cómo terminó Jesús su misión de forma perfecta si estaba siendo crucificado? Si estaba muriendo. ¿Cómo es que terminó su misión de forma perfecta? Lo que te decía al principio de la lección en la introducción. Muchas veces pensamos que el triunfo, que la gloria están asociados únicamente a que la gente te aplauda, a que te den un reconocimiento, a que la gente festeje. Pero eso realmente no es la gloria. La gloria es lo que Jesús estaba haciendo, entregando su vida para que el ser humano pudiera dejar a un lado la muerte y tener vida en Cristo Jesús. Esa era la verdadera gloria, esa era la verdadera perfección de Cristo Jesús. Algo que tal vez nos cueste entender porque ¿quién puede decir, he terminado de forma perfecta y reprobé? He terminado de forma perfecta y morí. ¿Quién podría decir eso? Es algo completamente contradictorio. Pero en el caso de Cristo Jesús, la muerte significaba victoria, la cruz significaba reconciliación y su sangre el perdón de nuestros pecados.
Y llegamos a la conclusión de esta lección porque se pone sabroso este asunto y nos hace ir al libro de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 7. La tumba estaba vacía. Cuando los discípulos, cuando las mujeres van a buscar a Jesús, sencillamente se dan cuenta que Jesús no estaba allí. Jesús había resucitado. Pero hay algo interesante en estos pasajes de Juan 20, del 1 al 7, que me llaman mucho la atención y quisiera compartirlos contigo. Jesús fallece, Jesús muere el viernes por la tarde. Dice la Biblia que las mujeres, que incluso las personas encargadas de embalsamar a Jesús, se apresuran porque el sábado estaba por comenzar. Y en esta premura, después dejan a Jesús en la tumba y el sábado lo reposan, lo guardan. No registra la Biblia que el sábado hayan ido a buscar a Jesús, sino que registra que el domingo, muy de mañana, buscan a Jesús. ¿Por qué te menciono esto? Por la relevancia del sábado, el día de reposo. Si los discípulos, aún ante la muerte de Jesús, guardaron el sábado, no hay ningún pretexto para que tú y yo no guardemos este día. Y precisamente, ya que hablábamos de los mandamientos, alude al cuarto mandamiento. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y te sabes el versículo de memoria. ¿Qué hicieron los discípulos? Precisamente guardaron el día de reposo. Y sucede algo interesante. Juan capítulo 20, versículos del 8 al 10 relata que llegan 2 discípulos y entonces uno vio y creyó haber el paño doblado. Llegan los discípulos, ven que la tumba estaba vacía, se preocupan, se alertan, pero entonces uno de los discípulos voltea y ve que uno de los paños con los que había sido cubierto Jesús estaba doblado. Mucha gente dice que los discípulos pudieron haber pensado que habían abierto la tumba, que se habían robado el cuerpo, que había sucedido todo menos la resurrección. Sin embargo, yo te quiero decir algunos puntos que desmienten completamente esta situación. Número 1, ¿recuerdas que a la tumba de Jesús le habían puesto vigilancia? Habían 2 guardias. Si alguien quería robar algo, sencillamente no iba a poder. ¿Por qué? Porque estaba resguardada. Punto número 2. Si alguien movió la piedra, si alguien entró, la gente no buscaba robar cuerpos, buscaba robar cosas valiosas. Incluso las cosas con las que embalsamaron a Jesús eran valiosas. Pero todo eso ahí estaba, y el paño estaba doblado. Y punto número 3, si una persona roba algo, si una persona entra a una casa a robar, no se pone a doblar la ropa, no se pone a limpiar, no se pone a acomodar los cuadros. Sencillamente roban y dejan completamente un relajo en la casa. Si alguien hubiera llegado a robar en la tumba de Cristo Jesús, no se hubiera tomado el tiempo de doblar el paño. Por eso la Biblia es clara al decir que este discípulo vio y creyó al ver el paño doblado, porque esto solamente mostraba una cosa, y es que Jesús había resucitado. Y la lección cierra con algo que a mí me encanta, un encuentro entre Jesús y María. Juan 20, 11 al 13 dice que entonces Jesús, después de resucitar, después de que María va y ve que no está el cuerpo de Jesús, dice la Biblia que María se pone a llorar. El shock que debió de haber tenido María al ver que la tumba estaba vacía, que Jesús no estaba, debió de haber sido fuerte, a tal grado que la misma Biblia describe que María estaba llorando. Pero lo interesante sucede en el versículo 14, porque relata la Biblia que María no sabía que quien le estaba preguntando que por qué estaba llorando era Jesús. Pero sucede algo interesante en el versículo 15. Jesús le habla y entonces en el versículo 16 Jesús le dice María. En ese momento, versículo 18 relata que María se da cuenta que quien le estaba hablando era el mismo Jesús. Después de eso, María corre a dar las buenas nuevas a los discípulos. Quiero detenerme en este contexto porque yo no sé si tú dimensionas lo que estaba sucediendo. Pero a ver, María está en shock, María está llorando,
Jesús mismo se presenta a ella, le pregunta por qué lloras, y ella, en vez de darse cuenta que Jesús le está preguntando, que Jesús le está hablando, que Jesús ha resucitado, María pregunta por el cuerpo de Jesús. Pero no es hasta que Jesús la llama por su nombre que entonces María entiende que a quien tiene enfrente es Jesús. ¿Por qué te digo que me llama tanto la atención y por qué incluso me emociona? Porque a veces tú y yo cometemos el mismo error de María. A veces por los problemas, a veces por las enfermedades, estamos en shock y lloramos tanto que los mensajes de Jesús a nuestra vida sencillamente rebotan, porque nuestro corazón se ha cerrado por los problemas, por las aflicciones, por mil y un cosas. Y aunque Jesús nos llama, aunque Jesús busca darnos la solución, tú y yo estamos ensimismados en lo que estamos viviendo. Eso le pasó a María. En el momento en el que Jesús la llama por su nombre, ella reacciona y se da cuenta de que era Jesús. A veces Jesús no nos llama precisamente por nuestro nombre, pero sí permite que sucedan cosas para que despertemos y en ese momento nos demos cuenta que quien está al control de todas las cosas es Cristo Jesús. Si tú estás atravesando un momento difícil, si estás atravesando un momento donde no encuentras la solución, no te ensimismes, no te encapsules, no te abrumes. Permite que Jesús tome el control de las cosas. Permite que Él sea el que dirija tu vida y yo te aseguro que las cosas serán diferentes. Y cierro entonces diciéndote precisamente lo del versículo 18. Entonces María se fue a dar las buenas nuevas. Una vez que vio a Jesús, una vez que contempló al Maestro, una vez que se dio cuenta que Jesús había resucitado, automáticamente fue y dio las buenas nuevas a las demás personas. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Cristo, cuando Él hace milagros en nuestra vida, no podemos permanecer inertes, no podemos permanecer callados. Sencillamente tenemos que ir y compartir a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Esta lección me parece fabulosa porque nos recuerda que el sacrificio de Cristo es para darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Esta lección nos recuerda que el sacrificio de Cristo es para que podamos renovar nuestra relación con Cristo y que sin importar lo que estemos pasando, la salvación la encontramos en Cristo. Hay problemas, sí, hay situaciones adversas, sí, sí es cierto, pero así como Jesús se presentó a María y secó sus llantos y la consoló, Jesús también quiere hacer eso con nosotros. Solamente tenemos que estar listos para escuchar la voz de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.